Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Hoy, Señor, creemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino hará tu voluntad en nuestros corazones. Dígale al Señor: Señor, no me niego al cambio. Vamos, dígale fuerte: no me niego al cambio. Te necesito, Señor. No me niego a pensar. Me niego a pensar, dígale, me niego a pensar que todo está bien y no necesito tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme con instrucción, con sabiduría, con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. ¿Qué va a ser la diferencia en usted al recibir la palabra? ¿Qué va a ser la diferencia? La diferencia la va a hacer su actitud. Cuando tenemos una actitud de decir: es que voy a creer en Dios a mi manera. Tú y yo somos como el terreno endurecido, donde un agricultor intenta poner una semilla. Para nada va a penetrar porque está endurecido. Van a venir los pájaros, se van a llevar esa semilla. Lo dice la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 13. Cuando tú dices: bueno, voy a creer en este momento de aflicción en mi vida, de dolor en mi vida, pero no te comprometes con Dios, no echas raíces en el Evangelio, no echas raíces en Cristo, esa semilla tampoco dará fruto. ¿Por qué? Porque no echa raíz. Entonces, cuando sale el sol, esa planta se seca porque no tenía raíces. Cuando te dejas vencer por la preocupación de este siglo, por el afán de las riquezas de este siglo, la palabra se hace también infructuosa, dice el Señor. Entonces, ¿qué hace la diferencia para que una predicación, una palabra, cambie los corazones? ¿Qué hace la diferencia? Es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón. Si tú y yo disponemos nuestro corazón para Dios, amados, pero realmente nos disponemos como tierra fértil, será nuestro corazón para la semilla de la palabra. Yo oro y le pido al Espíritu Santo cada día que me paro aquí a compartirles, que suceda la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Le pido a Dios, porque son minutos, que no sean mis palabras, sino sea Dios hablando a través de mí. ¿Sabes por qué? Porque está en riesgo mucho. Está en riesgo la salvación de tu alma. Está en riesgo el futuro de tu matrimonio. Está en riesgo tu futuro. Está en riesgo tus generaciones. Y la poderosa palabra de Dios puede cambiar el rumbo de una manera tan poderosa y radical, y bendecirte todos los días de tu vida si tú la abrazas como un corazón, como tierra fértil. Pero lo importante es que tú y yo sometamos el prejuicio y el orgullo de nuestro corazón para que Cristo brille en nosotros, amados, y que Cristo haga la diferencia. Yo no quiero jugar a la iglesia, y yo sé que tú tampoco. Yo no quiero perder el tiempo, porque Cristo viene pronto. Y sabes una cosa, quiero la bendición del cielo sobre esta iglesia. Esa es mi oración. Señor, bendice, renueva con un fruto, que cuando tú llegues y comiences a pedir cuentas y empieces a buscar el fruto, se encuentre un fruto permanente, amados. Y que nadie tenga nada de qué avergonzarse, y todos estemos en plenitud en la presencia del Cordero, sin tener nada de qué avergonzarnos, porque fuimos pecadores que fueron al arrepentimiento, porque fuimos gente que reconoció su pecado y clamamos por gracia, y la gracia se derramó sobre nosotros para ser justificados. Eso es lo maravilloso de Cristo, que le da esa esperanza al pecador y le da la oportunidad de ser justificado, no por sus obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque sus méritos
Su obediencia en la cruz, expiando mi pecado y tu pecado, nos permite en la vida plena que Él tiene para nosotros, nos permite en la vida eterna para nosotros. Qué bendición y qué bendita gracia. Amén. Hoy yo te quiero hablar de la bendición. Yo quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque al final yo quiero bendecir a cada familia aquí representada. Te voy a hacer esta pregunta, iglesia. ¿Sientes que entraste a este mundo con más ventajas a tu favor que otros? ¿O te sientes con desventajas en tu contra más que otros? Generalmente muchas veces pensamos de nuestra procedencia y pensamos, bueno, yo no tuve la bendición que tuvieron otras personas. He tenido que esforzarme, he tenido que luchar hasta llegar donde estoy. O muchas personas se sienten con desventajas en su contra a tal grado que se sienten como excluidos de ser bendecidos en esta tierra. Hay personas que tienen grandes ventajas. Se les facilitaron algunas cosas que a nosotros no se nos han facilitado. Amados, otras personas tienen una mente tan lista y brillante que aún sin educación formal son exitosas en la vida. Sin embargo, iglesia, sea cual sea tu herencia y de dónde tú vengas, tu herencia natural, la oportunidad que hayas tenido en tu vida no importa. Porque si eres hijo de Dios y has abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo, puedes vivir diariamente, escucha bien, diariamente bajo la gracia de Dios y experimentar bendiciones increíbles, las cuales no se compran con dinero, amados. La bendición de Dios no se compra con dinero. Si tú has abrazado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hay una bendición para ti. Y tienes que darte cuenta de que en la vida en Cristo Jesús, tú no eres una persona ordinaria. Tú eres una persona bendecida, independientemente de dónde procedas, de tu pasado. Eres bendecido en Cristo Jesús. ¿Lo puedes creer? Dale un aplauso al Señor. Uno de los temas bíblicos que más me emociona es el de la bendición. La bendición y los beneficios que la acompañan. Al entenderlo, va a transformar la manera en que tú y yo vivimos. Tú y yo tenemos que anhelar la bendición del Padre Celestial todos los días de nuestra vida. ¿Te has dado cuenta la riqueza espiritual a la que has sido llamada, iglesia? ¿Te has dado cuenta la bendición que tienes al ser hijo e hija de Dios? ¿Te has dado cuenta que en Cristo Jesús se pueden cumplir las promesas que Dios tiene para ti? Es muy posible que en este momento tú no te des cuenta del todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que es de Cristo para ti. Tal vez seas de aquellos cristianos que no están disfrutando los beneficios de la bendición de Dios que es en Cristo Jesús. Tú podrías ser como el caballero inglés que viajó en un barco desde Londres a Nueva York. Y como tuvo que gastar casi todo su dinero en el boleto, no tenía para las comidas en el comedor del barco. Día tras día él observó a la gente acercándose al gran buffet de comida rica, pero él se iba a su camarote y comía las galletas saladas y queso que había comprado antes de empezar el largo viaje. Ya casi llegando al puerto en Nueva York, el capitán se le acercó un día y le comentó que no lo había visto en el comedor. El hombre agachó la cabeza apenado y le explicó que no tenía suficiente dinero. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el capitán le informó que en el precio del boleto venían incluidas todas las comidas? Entonces, por la falta de conocimiento, de información, por la ignorancia a la palabra de Dios, muchos cristianos
no están recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Este hombre perdió el privilegio del buffet diario que tenía por falta de información. Y así tú y yo podemos perdernos la bendición que es en Cristo Jesús por falta de comprender a lo que hemos sido llamados. O por descuido, por negligencia de no escudriñar las Escrituras. Primera de Pedro 3, 8 al 9, acompáñame por favor. Dice, finalmente ser todos de un mismo sentir. Habla de la unidad. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Fíjate bien, no te metas en estas broncas, iglesia, de a gratis. Tú no eres llamado a la venganza. Te dan mal, entonces pagas con más mal. Tú quieres la bendición en tu matrimonio, deja ese círculo. Te dan mal, entonces tú devuelves mal. Tú quieres la bendición en tu vida, deja la venganza y el resentimiento. Eso no es a lo que Dios te ha llamado. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Me maldicen, entonces yo maldigo. No, eso no es de Dios. Dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuál es mi llamado como iglesia, como hijo de Dios? Es ser bendecido. Mi vida no es llamada a estar esclavo del resentimiento, de la amargura, del enojo, de me la hacen, me la pagan. No, no, no. Mi vida está llamada a ser bendecida en Cristo Jesús. ¿En qué consiste la bendición? Vamos a ver primero lo que no es la bendición. Bendición no es una emoción, iglesia, ni un sentir. Puede producir emociones y sentimientos, pero la bendición es mucho más profunda. Tampoco es algo del momento. Frecuentemente decimos, fui muy bendecido ahora en la reunión de la congregación. Oh, este domingo, este miércoles, esta reunión de mujeres. Ayer las mujeres fueron bendecidas. Y muchas veces dicen, fui bendecido. Porque la bendición produce emociones y sentimientos, pero la bendición es mucho más profunda, amados. Si Dios nos toca y nos bendice, puede producir emociones en el momento, pero va más allá la bendición de Dios para nosotros. La bendición bíblica de la cual yo estoy hablando es mucho más que una reunión bendecida. Bendición es una palabra interesante que se encuentra alrededor de 700 veces en las Escrituras, en diferentes formas. Bendecir, bendición, bendecido, bendito. Y la palabra hebrea más usada en el Antiguo Testamento para bendición es bereka, que significa la entrega del poder, de la bondad y del favor de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce con más frecuencia como bendecir es el verbo griego eulogio, que literalmente significa hablar bien o alabar. Amados, Dios en Cristo Jesús ha hablado bien para ti. Ha hablado bien para ti. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios ha hablado bien para tu futuro. Ha hablado bien para tu salvación eterna. Dios ha hablado bien para tu propósito en Cristo. ¿Cuál es lo opuesto a la bendición? La maldición. Y para entender qué es la bendición, amados, pensemos en opuestos, porque las Escrituras a veces usan los opuestos para enseñarnos una verdad. Por ejemplo, la luz, que es lo opuesto a la luz, la oscuridad. La vida, que es lo opuesto a la vida, la muerte. Una manera de entender la bendición y los beneficios que fluyen de ella es ver la lista de maldiciones que sufren los que desobedecen a Dios y los que no lo toman en cuenta en su vida. Vamos a ver, según la palabra de Dios, en Deuteronomio 28, verso 15 al 19 y el verso 45. No lo voy a leer para irnos rápido. Anótalo, tú lo puedes buscar en casa, va a estar en las pantallas. Deuteronomio 28, 15 al 19.
Pero te voy a decir las categorías que yo resumí de estos versos. La maldición que viene por no obedecer a Dios, por no escuchar a Dios y no obedecerle, primero, yo encontré que viene una humillación. La palabra de Dios dice que el que se enaltece será humillado. Viene un quebranto cuando no hay obediencia a Dios. Eso es maldición. Hay esterilidad, falta de fruto en lo natural y espiritual. Hay una opresión mental por desobedecer a Dios, según Deuteronomio 28, verso 15 al 19. Hay enfermedad física crónica, hay desintegración familiar, hay una continua falta de provisión económica y hay una propensión a los accidentes. Ahora, quiero aclarar esto, que solo porque una persona manifieste uno o más de estos síntomas, no necesariamente quiere decir que está bajo maldición en su vida. Porque no podemos olvidarnos que estamos en un mundo caído, luchamos contra este mundo, tenemos cuerpos débiles, luchamos contra la enfermedad. Pero escucha con atención, cuando hay una desobediencia a Dios, hay maldición. Ahora vamos a ver rápidamente 6 categorías de bendición en el mismo capítulo de Deuteronomio 28, pero vamos a leer el verso 1 al 8. Este sí lo voy a leer. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta de fruto y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Y el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Entonces vamos a ver rápidamente 6 categorías de bendición en este mismo capítulo de Deuteronomio. Número 1, influencia, salud, ser libre de enfermedades crónicas. Número 3, tener suficiente y más para dar. Dar fruto en cada área de nuestra vida. Número 5, dominio propio, autoridad. Hay bendición de Dios cuando tú puedes sujetar tus pensamientos. Hay bendición de Dios cuando tú puedes tener dominio propio sobre tus emociones. Y número 6, el favor de Dios. Entonces, ser bendecido, iglesia, simplemente significa tener el poder sobrenatural de Dios obrando a tu favor. ¿Quién quiere eso? Claro que sí, todos lo queremos. Lo oramos, lo buscamos. La bendición de Dios, amados, es algo más allá que algo que se pueda tocar o palpar. La bendición de Dios, amados, incluye, escucha bien, por sobre todas las cosas, su presencia contigo. Y si su presencia está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una persona bendecida encontrará que sus días están llenos de coincidencias divinas. Un hombre bendecido puede ser rico o no, pero disfruta una calidad de vida que la mayoría de los millonarios quisiera tener, iglesia. Yo no te estoy hablando de riqueza material. La riqueza material no define que estés bendecido o no. Amados, tengas o no tengas dinero, tú puedes estar bendecido en Dios y tener una paz que ni el más millonario de este mundo tiene. Tener un gozo que nadie tiene.
Porque Cristo está contigo, es tu plenitud, lo llena todo en ti. Y al contrario, estar bajo maldición significa tener un poder sobrenatural obrando en tu contra. Pero antes de seguir, vamos a echar un vistazo atrás para entender un poco de lo que sucedió en el Calvario. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Si no fuera por el Señor Jesucristo, iglesia, y su obra en la cruz, no tendríamos ninguna bendición. Si no fuera por lo que Él hizo en el Calvario por nosotros. Al contrario, todavía estaríamos bajo la maldición del pecado. ¿Cómo sucedió esto? La bendición tiene dos propósitos, si quieres anotarlos. Número uno, neutralizar o contrarrestar la maldición. Número dos, activar el potencial y destino de las personas. Cuando Dios pronunció la bendición sobre Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Ellos todavía no habían pecado. Así que en su caso las palabras de bendición fueron para activar su potencial y su destino. Pero todo fue cuando entró el pecado en el mundo que entró la maldición. Y desde Adán y Eva todos hemos sido pecadores. Dice Romanos 3, 23 y 24: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, sin Cristo estamos bajo la maldición del pecado. Sin Cristo estamos bajo la maldición. Y por lo tanto estábamos bajo maldición y separados de Dios antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Como cristianos hay bendición por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Amados, el mundo está maldito por causa del pecado. Y todo mundo necesita entender que está perdido sin Cristo. ¿Cómo puede ser que un hombre muriendo en la cruz, desangrándose, puede redimir al mundo entero? ¿Cómo puede ser que una sangre pueda limpiar el pecado y la maldad de todo el mundo? Es porque esa sangre vale más que todo. Es porque Cristo vale más que todo, vale más que las estrellas, vale más que el sol, vale más que esta tierra. Es Cristo lo más bello que es y que será. Es Dios entregando su sangre por ti y por mí, limpiándonos de la maldición del pecado para que fuéramos bendecidos en Él. Bendecidos en Él. Dios, amados, en su misericordia no iba a dejar a la humanidad sin esperanza, en maldición. ¿Sabes qué hizo? Después de que Adán y Eva cayeron, escogió un hombre, Abraham, y le dijo que saliera de su tierra y su parentela, porque la parentela de Abraham eran idólatras, y la idolatría siempre trae maldición. Siempre, amados, siempre. Cuando se adoran falsos dioses con D minúscula, hay maldición. Dios le prometió hacer una nación grande a Abraham, de él y de su descendencia. Y miles de años después de Abraham, de esta misma descendencia, el pueblo judío, llegó el Salvador al mundo. Y lo que hizo Jesús por ti y por mí, amados, cuando murió en la cruz, es asombroso. Es un intercambio divino. Porque tú y yo éramos malditos en nuestro pecado. Fue un intercambio divino. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? El propósito divino logrado por su sacrificio se resume en las palabras del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, iglesia, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y este es el problema básico de toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Nos hemos apartado de Dios e ido por nuestro propio camino. Y la palabra hebrea que resume esto es avón, así se escucha, que aquí en Isaías se traduce pecado, pero es el equivalente más cercano en el idioma de hoy, sería rebelión. Entonces la causa primordial para las maldiciones enumeradas en Deuteronomio 28 es el pecado de la rebelión. Deuteronomio 28, a partir del versículo 15, todas esas maldiciones enumeradas, amados, es resultado de la rebelión del ser humano. Jesús no era culpable de pecado alguno. Sin embargo, en la cruz, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso dice la Escritura. En pocas palabras, Jesús fue castigado para que nosotros recibiéramos perdón. Y este es el primer intercambio divino. Tu maldición, ser humano, por mi bendición. Debemos entender, amados, y meternos tanto a la palabra para comprender que recibí bendición en Cristo porque Él se hizo maldito por mí. Amados, mi maldición por mi rebelión como ser humano me excluía de ser bendecido. Y el evangelio cobra sentido, porque muchas personas piensan que el evangelio es para aquellas personas que ya tocamos fondo. Ay, sí, es que va con los hermanos porque estaba hundido en los vicios y pues ya para algo que le funcionara y se alivianó. Y muchos en este mundo piensan que la iglesia cristiana es para aquellos que tocamos fondo y no había otra cosa que nos hacía cambiar, que nos pudiera haber cambiado. Entonces, como última opción, entonces pues nos hicimos cristianos. No. Todo hombre está maldito en su pecado. Esté envueltos en vicios o no, el ser humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios y necesita un Salvador. El evangelio es para todos. Todos estamos perdidos sin Cristo. Todos, amados. Todos. Sin Cristo en nuestras vidas, la característica de nuestro matrimonio, de nuestra casa, será la característica de Deuteronomio 28 a partir del versículo 15. Él fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados, dice Mateo 8, 16 a 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Otro intercambio. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos por su justicia. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él murió nuestra muerte, amados, para que nosotros pudiéramos compartir su vida. Él ya murió por ti. Tú no tienes que morir en tu pecado. Él ya murió por ti, no tienes que morir en tu dolor. Hay vida en Cristo Jesús para ti. Hay vida y vida en abundancia en Cristo para ti. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor si tú crees esto para ti.
Yo merecía morir por mi pecado, pero Cristo me dio vida y vida en abundancia. Mateo 27:46. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que recordar esto y recordarlo siempre, que todos estos intercambios proceden únicamente de la gracia de Dios y solo se recibe por fe. Todo este intercambio. Señor, ¿por qué me has desamparado?, dijo Jesús. ¿Por qué el Padre le estaba dando la espalda a Cristo en la cruz? ¿Que no estaba obedeciendo? ¿Que no estaba honrando a su Padre? Lo estaba haciendo, pero Dios no puede estar donde hay pecado. Y todo mi pecado y tu pecado cayeron sobre Él. Ahí estaba mi egoísmo, lo resentido que yo fui con la vida, mi amargura, ahí estaba sobre Él. Toda mi maldad, todo mi egoísmo, todo mi orgullo estaba sobre Cristo. Y Cristo estaba diciendo: ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que le temía a Él. Apartarse un minuto de la presencia del Padre. No le tenía miedo a la cruz, no le tenía miedo a morir, ni a ser desangrado en ese madero. Por causa de esa cruz, tú y yo podemos estar ahora en la presencia de Dios. Porque Él fue rechazado por la presencia de Dios. Tú y yo somos aceptados en la presencia de Dios. No hay una explicación lógica para entender por qué Dios haría tales cosas a nuestro favor. Todo parte de su gran amor y misericordia para nosotros. Es un intercambio. Maldición por bendición. En la cruz Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sabes que morir en una cruz incluso no fue inventado por los romanos. Los asirios lo hicieron anteriormente, antes que los romanos. Pero morir en una cruz era algo tan terrible, tan horrible. Era la pena que se usaba para castigar a los malhechores, a los ladrones. Y en ese lugar, amados, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, para que la bendición fuera alcanzada a nuestras vidas. Esa bendición que Dios le promete a Abraham. Hey, en ti serán bendecidas las familias de la tierra. ¿Por qué dijo eso? Porque Abraham creyó y le fue contada por justicia. ¿Sabes qué creyó? Que Dios le iba a dar una descendencia siendo él ya viejo y su mujer también de edad avanzada siendo estéril. Y le creyó a Dios. Y todo este fruto de su fe y ver a Dios cómo se glorificó y cómo le dio una familia y le dio una descendencia, escucha bien, tenía el propósito de llevarnos a Jesucristo. A Cristo. Porque Dios se rehusó a perder la humanidad. Amados, cada una de las maldiciones mencionadas por Moisés en Deuteronomio 28 cayeron en su plenitud sobre Jesús. Maldito tú en el campo, maldito en la ciudad. Vamos a tratar un momento de imaginar a nuestro Señor Jesús colgado ahí en la cruz.
entonces vas a apreciar todo el horror de la maldición. Jesús había sido rechazado por sus propios compatriotas, traicionado por muchos de sus discípulos y abandonado por los demás. Fue suspendido desnudo entre la tierra y el cielo, su cuerpo atormentado por el dolor de innumerables heridas, su alma doblegada bajo el peso de la culpa de toda la humanidad. La tierra lo había rechazado y el cielo no respondía a su lamento. Mientras se extinguía la luz del sol y lo cubrían las tinieblas, la vida en su sangre se escurría hacia el suelo pedregoso y polvoriento. Sin embargo, de las tinieblas, justo antes de que expirara, lanzó un grito final de triunfo, amados. Consumado es. Ya no más maldición para todo aquel que crea en mí. Habrá bendición para todo aquel que crea en mí. Ese fue su triunfo. Ese fue el precio de mi bendición, de la paz que Él tiene para mí. Su sacrificio, y estas palabras sellaron nuestra salvación y nos permiten vivir libres de la culpa y del temor. Consumado es, nos permite soñar con un mejor futuro. Consumado es, nos permite encontrar perdón en Dios y poder perdonar a los que me ofendieron. Consumado es, le da esperanza a mi matrimonio. Consumado es, le da esperanza a mis hijos. Consumado es, me da la esperanza de vida eterna en Él. Pero muchos cristianos, amados, siguen viviendo en opresiones porque le siguen abriendo puertas al diablo en sus vidas con el pecado de rebelión. Si Cristo ya pagó por tus rebeliones, ya déjalas en la cruz. Deja tu necedad en la cruz. Deja tu obstinada razón en la cruz. ¿Cómo activamos esta bendición? ¿Cómo la activamos, iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo es posible esta bendición? Mira lo que Dios le habló a Abraham en Génesis 12, versos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Te preguntarás. El Nuevo Testamento repite lo que Dios dijo a Abraham y luego añade algo maravilloso. Gracias, Dios. Dios te lo pague con más hijos. Gálatas 3, vamos a Gálatas 3, versos 6 y 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos son de fe en Jesús aquí? Por gracia, amados, por medio de la fe. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso, todo creyente que tiene su fe en Jesucristo, todas las bendiciones que Dios tiene para él pueden ser posibles. En Cristo Jesús son bendecidas todas las familias de la tierra. Toda familia que pone a Cristo en el centro es bendecida. Deuteronomio 28:15 ya no existe para ellos. Deuteronomio 28, a partir del verso 1 en adelante al 8, puede ser una realidad.
Estas bendiciones alcanzarán a aquellos que obedezcan al Señor. Somos bendecidos, amados, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 1 verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo. Hay toda bendición para ti, para mí en Cristo Jesús. Perdón. Amados, aún los enemigos reconocen la bendición. ¿Qué enemigos estás enfrentando? No estoy hablando de personas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Y uno de los beneficios que podemos experimentar cuando vivimos bajo la bendición de Dios es que todo lo que hacemos prospera. Y en ocasiones aún nuestros enemigos van a notarlo. Pensemos en un momento en José. ¿Se acuerdan de José? Él fue bisnieto de Abraham. Y a pesar de la vida tan difícil que tuvo José, fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Cuando llega a Egipto como esclavo, leemos Génesis 39 verso 2 al 3: mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, a pesar de la circunstancia adversa que estaba pasando José, él podía ser bendecido y todo lo que hacía prosperaba. Luego fue acusado falsamente por la esposa de su patrón, de Potifar, y cayó en la cárcel, en la prisión. Y leemos el capítulo 39 de Génesis, verso 21, dice: pero Jehová estaba con José nuevamente, y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Cualquiera que fueran las circunstancias, hallaba gracia ante su jefe y los que lo rodeaban, porque Dios estaba con él, porque él vivía bajo bendición. Y cualquier persona que vive bajo la bendición de Dios no puede ser derrotada a pesar de las circunstancias, iglesia, porque el favor de Dios está con él, y aún los enemigos lo reconocen. Cuando estamos en Cristo Jesús, podemos enfrentar las circunstancias adversas de esta vida y podemos ver el respaldo de Dios aún en los valles más oscuros. Porque Dios ha pronunciado: consumado es. No más maldición para ti, bendición para ti. Es una realidad, iglesia. Y debemos de apropiarnos realmente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, ¿cómo activamos pues la bendición? Somos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero la bendición de Dios se hace real a través de la obediencia. Fe y obediencia siempre van de la mano. Cristianos que desobedecen a Dios están abriendo puertas a la rebelión y al resultado de Deuteronomio 28, verso 15 en adelante: maldición en sus vidas. ¿Cómo se activa la bendición? A través de la fe y la obediencia, amados. A través de obedecer a Dios. Deuteronomio 11, 26. Mira lo que dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Bendición y maldición. La bendición: si oyerais los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición: si no oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordené hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Escucha bien: bendición o maldición, vida o muerte. Escoge pues, iglesia. Si yo quiero la bendición de Dios en mi vida,
Yo debo de vivir la fe completa del Evangelio. Porque la fe sin obras está muerta. No es que obras me salven. Son las obras el resultado de una fe genuina. Si yo voy a tener fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, yo voy a obedecer lo que Cristo me dice en su palabra, y eso activa la bendición de Dios sobre mí. Después de la fe y la obediencia, activamos la bendición a través de nuestras palabras. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por medio de nuestras palabras expresamos realmente lo que hemos creído. Si nuestras palabras son negativas y nos maldecimos a nosotros mismos, o maldecimos nuestro hogar, maldecimos nuestro matrimonio, maldecimos a nuestros hijos, maldecimos que no tenemos los recursos que otros tienen y estamos siempre en queja, quejándonos, entonces no hemos creído. Nuestras palabras hablan mucho de lo que hay en el corazón, y nuestras palabras influyen mucho si va a haber muerte o va a haber vida, va a haber bendición o va a haber maldición. Por medio de nuestras palabras expresamos que realmente creemos que somos bendecidos. Por medio de nuestras palabras. Muchas personas cancelan la bendición de Dios en sus vidas por el espíritu negativo que hay en ellos. Probablemente llegan a la ruina porque siempre están hablando maldición y no bendición. Dice Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿De qué está lleno tu vientre, iglesia? No me digas que del menudo de la mañana, de la barbacoa de ahorita en la mañana. Estamos hablando espiritualmente. ¿De qué está lleno nuestro vientre? Si tú eres una persona que ha decidido creer y te has agarrado de la gracia y del poder del Espíritu Santo para obedecer, comienza a llenar tu vida de palabra de Dios. Bendice tu casa, bendice tu matrimonio, bendice a tus hijos. ¿Sabes qué admiro de los judíos? Que siempre los padres de familia, antes de que salgan sus hijos, ponen su mano sobre su cabeza y empiezan a bendecirlos. ¿Cómo despachas tú a tus hijos? A ver cómo te va. No obedeciste lo que te dije. No te estoy diciendo que no los disciplines, no. Es el problema de esta generación, que no está siendo disciplinada. Te estoy diciendo que los bendigas también. Como Dios declaró a Israel, Él nos dice a nosotros, iglesia. Deuteronomio 30, verso 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Wow. Dios está llamando al cielo y a la tierra como testigos contra nosotros. Mira lo que dice: que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay dos testigos, el cielo y la tierra, de que Dios ha hecho esto. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Vamos a volver a leer. Amando a Yahvé tu Dios. Esto es fe. Amar al Señor es fe. Atendiendo a su voz. No podemos decir que amamos a Dios si no atendemos a su voz, si no escudriñamos la escritura, y dice, y siguiéndole a Él, si no la ponemos en práctica. El cielo y la tierra son testigos, amados, de nuestra decisión.
Dios nunca te va a obligar a nada. Es tu decisión si vas a vivir bajo la bendición de Dios o la maldición por no obedecer a Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge la bendición, iglesia. Escoge la vida. Escoge a Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Con Cristo tienes todo lo que necesitas. Escoge la vida. Escoge amar al Señor por sobre todas las cosas. Que Deuteronomio 28 del versículo 1 al verso 8 sea una realidad en nosotros. Recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, la cría de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Tus enemigos podrán venir por un camino, pero por 7 huirán. Y sabes, Cristo Jesús, amados, jamás controlará. Y en la iglesia no podemos controlar porque Cristo no controla. Pero en la iglesia tenemos que ser claros con la palabra: bendición o maldición. Escoge pues tu iglesia. Escoge pues tú. Te damos el consejo. Dios es tan bueno que dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escógela. Si tú escoges la vida y la bendición, ponte de pie ahí en tu lugar. Si tú escoges la vida y la bendición por decisión propia, ponte de pie en tu lugar. Si tú dices: yo quiero tu bendición, yo quiero a Cristo, Señor, por decisión propia, díselo al Señor. Ora conmigo, iglesia. Escojo la vida, dile. Escojo tu bendición. La bendición de ser perdonado. La bendición que ganaste en la cruz del Calvario, Cristo. Deuteronomio 28 a partir del verso 15: me pertenecía a Dios. Te hiciste maldito por mí, pagaste mi culpa y ahora puedo ser bendecido por ti. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero será. Su esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Sus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de su mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Dios, oramos para que la bendición que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, sea una realidad en cada uno de nosotros. Si has abierto puertas a la rebelión en tu vida, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, no quiero más maldición en mi vida. No quiero, Señor. Si no he obedecido tus mandatos, si no los he puesto por obra, te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento, Jesús. Perdóname. Vamos, iglesia, yo voy a dar un tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Y ponerte a cuentas con Dios es reconocer tu pecado, no es culpar a alguien más por tu rebelión. Pídele perdón a Dios por tu pecado, por ser rebelde
a sus mandatos. Si tu relación con Él ha sido descuidada, dile: perdóname, Señor, me arrepiento. Perdóname, Dios. Confía lo que dice su palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Queremos prosperar, Señor, en ti. Queremos prosperar en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo. En oración, dile al Señor, así como si estuvieras recibiendo algo, con tus manos así, dile: gracias, Dios, por Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi bendición. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu perdón, por este intercambio divino. Tomaste mi maldición, la llevaste a la cruz y ahora me das de tu bendición, de ser hijo, hija de Dios. Señor, de ser sano, de ser libre de opresión, de ser justificado, sin importar mi pasado, sin importar lo que hice. Soy perdonado en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, dígale: gracias. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.